Bueno, para Lauren, al referirse al contenido del mensaje, nos va a decir que está conformado por 3 elementos. Y estos elementos van a ser los hechos, la opinión y los sentimientos. Cuando nos remitimos a los hechos, tienen que ver con respecto a aquello que se pueda demostrar o exponerse. La opinión tiene que ver con respecto a poder reformular una parte del material, de ese contenido del mensaje, en material opinable, sí que se pueda llegar a opinar, ¿sí?, de ese contenido. Después tenemos los sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con respecto a poder expresar en términos de atracción o rechazo. Esto puede suceder que muchas veces ese contenido nos pueda atraer o podemos sentir cierto rechazo. Otro de los aspectos tienen que ver con el punto central de una buena comunicación, que es el saber escuchar con un sentido amplio y de una manera profunda, ¿sí?, que tiene que haber cierta profundidad. Entonces, ampliamente y profundo. Donde nos dice que saber escuchar nos va a dar cierta ventaja, ¿sí? A la hora de poder comunicarnos con los otros, tenemos que tener en cuenta las palabras que vamos a utilizar. Donde nos dice que utilizar el tú es poner a la otra persona a la defensiva. Cuando se utilizan palabras como siempre o nunca, estas palabras lo que hacen es agravar la situación. Entonces debemos utilizar qué podemos hacer o cómo podemos. Entonces esto es una palabra que va a ser abierta, donde es tratar de buscar entre ambas partes una solución, ¿sí?, al problema, al conflicto. Entonces, de esa manera podemos captar la atención de quien oye y podemos trabajar el problema en vez de discutir, pelear con aquel que está hablando, ¿sí? Eso es fundamental, tirar esas palabras para poder llegar a un acuerdo, para poder resolver ese problema, captando esa atención, ¿sí? Y no pelear. Bueno. Otra de las cuestiones, los partícipes de la comunicación, donde en toda comunicación el mínimo de partícipes tienen que ser 2 personas. Uno es el emisor, quien es el que va a transmitir ese mensaje, y el otro es el receptor, quien va a ser el que interpreta ese mensaje. Entonces, en síntesis, la comunicación es un proceso de influencia, donde la negociación es un proceso de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el emisor, que es aquel que transmite el mensaje, porque va a influenciar en el otro. Y ese otro va a ser el que interprete ese mensaje. Entonces es fundamental que en toda comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Otra de las cuestiones que puede suceder que acá el receptor haga otra acción, ¿sí?, de lo que se le ha transmitido, ¿sí? Entonces acá puede él tener una decisión contraria, puede ser independiente, o sea que no haya cierta sumisión, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones, tenemos que lo transmitido en el mensaje por ese emisor puede suceder que el receptor no lo interprete de una manera apropiada. Entonces esto es lo que dificulta la comunicación y es lo que perturba el proceso de mediación o negociación. Esto es importante que se pueda entender, que muchas veces el receptor no interpreta bien, ¿sí?, de una manera apropiada el mensaje. Y esto es lo que genera ciertos malos entendidos, lo que dificulta que haya una buena comunicación y va a perturbar ese proceso de negociación, ¿sí? Eso es más o menos para que se pueda entender. Entonces, la comunicación va a estar sometida a muchos aspectos que pueden deformarla, ¿sí?, en este caso con los malos entendidos, filtrarla y modificarla, cuando quitar palabras o agregar palabras, eso es fundamental para que se pueda entender, la podemos modificar. Bien, ahora vamos a continuar con respecto a los motivos de una escucha inadecuada y vamos a hablar de los tipos de escucha. ¿Cuáles van a ser esos motivos de una escucha inadecuada? El desinterés por la persona o por el tema, el cansancio, ¿sí?,
el contacto visual deficiente, ¿no? Cuando no miramos al otro, ¿sí? De esa manera estamos ignorando el diálogo interno, ¿sí? La distracción, ¿sí? Muchas veces sucede eso, desajuste entre lo analógico y lo digital, tiene que ver con respecto a lo que vimos, a lo que se dice y cómo se dice, ¿sí? También la preparación que puede darse para hablar o rebatir, donde el otro se prepara y ataca. El bloqueo, ¿sí? De las cuestiones desagradables. Bien. Eso es fundamental, son motivos donde son inadecuados para una escucha. Bueno, ahora vamos a continuar con respecto a los tipos de escucha, donde tenemos el abstraído, que tiene que ver con respecto a cuando la persona está presente físicamente, pero su pensamiento está en otro lado, ¿sí? O sea, está, pero su pensamiento está en otro lado, entonces no escucha. Bien, el reflejo tiene que ver con respecto que el reflejo es casi inconsciente, porque no atiende a lo que se le dice, responde automáticamente sin darse cuenta de lo que está contestando, ¿sí? Esta comunicación trae muy malos entendidos, ¿sí? Porque acá no existe una verdadera comunicación, ¿sí? Eso es para que se pueda entender. Después tenemos el tipo de escucha de desaliento, ¿sí? Acá, bueno, se la caracteriza porque dice que se escucha con un oído, donde como si fuera una grabadora de audio, ¿sí? Pero realmente no se está prestando atención, ¿sí? Al diálogo. La captura, esto cuando realmente se está escuchando y podemos hacer preguntas al oyente y puede contestar con respecto a eso que se le ha dicho, ¿sí? Acá captó lo expresado, ¿sí? Tipo de escucha que retiene, es la escucha más efectiva, donde el oyente puede explicar a otra persona lo que se le transmitió, ¿sí? Porque retuvo, ¿sí? Porque escuchó bien, porque es una escucha eficiente. La escucha comprendida. No solamente captó acá, sino que comprendió integralmente los conceptos transmitidos, ¿sí? Este nivel es el ideal para la negociación, porque acá captó lo que se está tratando y también llega a detectar, ¿sí? Las emociones que están en juego, es fundamental. Acá comprendió, captó, todo lo que se ha podido transmitir, ¿sí? Los conceptos. Entonces esta es la escucha que es ideal, ¿sí?